Buenas noches, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Hoy, 14 de marzo, la Iglesia Getsemaní celebra con gozo este culto a Dios, nuestro Padre Celestial. Sean todos bienvenidos. Misiones, Peniel y Shalom. Vamos a gozarnos juntos para celebrar este culto ofrecido al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la palabra del Señor de esta manera: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y yo le alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Amén. Vamos a cantar exaltando al Señor el himno número 28, Santa Bendita Trinidad. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Padre Celestial, a ti mi Dios y Redentor, tu alabanza, tu esperanza, gloria al eterno Creador. Santo Jesús mi Salvador, al Verbo eterno Emmanuel. Al Señor. Como hemos cantado, Padre, te damos la honra y la gloria solamente a ti, porque eres santo. Alabamos tu bendito nombre por lo grande y maravilloso que eres. Cantamos con gozo a ti. Nuestro corazón se regocija al acercarse a ti para elevarte esta adoración, Señor. Te alabamos y bendecimos tu nombre porque nos das esta oportunidad de acercarnos y de adorarte, Señor. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Sigamos adorando al Señor, Padre eterno. Himno número 31. Padre eterno, me postro ante ti. Padre eterno, me postro ante ti. Jesucristo,
Espíritu Consolador. Dice el himno precioso que estamos terminando de cantar. Este momento lo vamos a tener tiempo de preparación de confesión de pecados. En la palabra de Dios, en el libro del profeta Isaías, capítulo 59, dice de esta manera: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La palabra de Dios nos indica que se corta nuestra comunión con Dios cuando está la presencia del pecado en nuestra vida. Por lo tanto, en esta hora es tiempo de ponernos a cuentas con el Señor. Vamos a orar. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en esta hora de la noche buscamos tu presencia para ajustar nuestra vida a lo que tú eres. En tu palabra hemos leído lo que es un recordatorio para tu pueblo, que el pecado presente en sus vidas hace una división entre ellos contigo. Y lo mismo puede suceder con nosotros también. Hay una división entre nosotros contigo, estando presente el pecado. Y reconocemos, Dios amado, que en cualquier momento podemos caer en algún tipo de ofensa contra ti, que puede ser a través de alguna manera de pensar, a través de la forma de hablar o a través de la manera de comportarse. Pero Señor, venimos en esta hora también a traer y colocar delante de ti todo nuestro ser, toda nuestra vida, para que tú, Señor, nos laves de toda mancha de pecado, que nos laves de toda impureza, que, Señor, la sangre de tu Hijo Jesucristo sea efectiva en nuestra vida para purificarnos completamente y que podamos estar delante de tu presencia con el debido respeto que solamente tú te mereces, para que de esa manera, Señor, también podamos dar testimonio de lo que tú haces en nuestra vida. Entendemos, Dios amado, que no solamente por lo que hacemos podemos incurrir en pecado contra ti, sino también en algo que dejamos de hacer y que es necesario, por lo cual también te pedimos, Señor, que nos perdones y te rogamos que siembres en nuestro corazón y en nuestra mente esa actitud que nos conduzca a sujetarnos a tu palabra, a obedecerte, a apreciarnos los unos a los otros, a respetarnos como tus hijos y también para hacer lo que debemos de hacer, compartiendo tu palabra, compartiendo el pan, compartiendo el amor, atendiendo las necesidades. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos amas, nos tienes paciencia. Por eso te damos gracias por el amor con que tú nos perdonas también. Gracias por tu amor y por tu perdón. Gracias por la oportunidad que nos das. Queremos seguir adorando tu nombre en esta noche, guiado por tu Espíritu dentro de esta santidad. Te lo rogamos, Señor, y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. En la palabra de Dios también podemos leer en el libro del profeta Daniel: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Ahí está también esa expresión del profeta, donde nos deja ver de la intención de Dios para su pueblo que arrepentido también viene a él confesando sus pecados. Por lo tanto, ustedes que también lo han hecho ahí en casa donde se encuentran, han confesado sus pecados a Dios, le han pedido perdón. La palabra de Dios dice, ustedes también son perdonados.
Gracias a nuestro Padre por habernos perdonado y nos vamos a acercar a Él cantando el himno Gloriosa Santidad, himno 46. Señor, aquí en tu presencia es el momento que tanto esperé, estar aquí y adorarte en el momento que tanto esperé. Himno número 46. Estar aquí y adorarte. Es el momento que tanto esperé, dice este hermoso himno. Vamos a entrar en la parte de enseñanza, buscando en nuestras Biblias el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 9 al 15. Esta lectura lo vamos a tener dirigido por nuestra hermana Jessie. Marcos, capítulo 1, versículos del 9 al 15. Aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu lo impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Oremos, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, en esta noche tan hermosa que también nos regalas, estamos delante de ti para pedirte, Padre Santo, que abras nuestro corazón, que abras nuestra mente, para que podamos aprender, entender lo que tu siervo tiene para nosotros, Señor. También dale las palabras que él necesite para poder enseñar conforme sea tu voluntad, Señor, y que sea
entendible al oído de los que escuchan. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Cristo. Amén. En esta noche le damos gracias a Dios porque una vez más tenemos esta oportunidad para adorarlo. Y es probable que haya muchos otros a quienes Dios también quiere llamar en esta ocasión. Y como yo les he dicho, acuérdense que de ustedes depende mucho, mucho que esta palabra del Evangelio llegue a mucha gente, llegue a los corazones de las gentes y que también crean en el Señor Jesucristo. Y cómo ayudan bastante ustedes poniendo sus comentarios, saludos y sobre todo cuando comparten este culto a través de las redes sociales. Háganlo y ustedes van a bendecir a mucha gente. Vamos a adentrarnos a lo que la palabra de Dios nos tiene para esta ocasión. Miren, el domingo pasado, a través del ministerio de Juan el Bautista, aprendimos que hay que preparar el camino para la venida del Señor. Es decir, hay que hacer sendas derechas. Toda persona debe dejar cualquier pasado malo y pecaminoso para atender a la voz de Dios, quien nos llama a una forma de vida nueva, donde de verdad valoremos esta vida que Dios nos ha dado, respetemos su presencia y estemos preparados para su retorno a la tierra. ¿Cuándo va a regresar? No lo sabemos. Dice la Biblia, en cualquier momento. Continuando entonces con el mismo capítulo de Marcos, donde leímos hace un momento, allá en el capítulo 1, versículo 9 en adelante, vamos a considerar en esta noche el tema que lleva por título, la senda del Hijo de Dios. Nosotros hemos aprendido, como les dije, que debemos hacer sendas derechas, pero ¿cuál es la senda del Hijo de Dios? Veamos aquí en este capítulo 3 cosas acerca de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a su ungimiento, su prueba y su misión o su ministerio como el Hijo de Dios. Vayamos primero a aprender acerca de su ungimiento. El pasaje bíblico selecto de esta noche, en Marcos 1, 9 en adelante, dice que en aquellos días vino Jesús de Nazaret al Jordán para ser bautizado por Juan. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿qué estaba sucediendo en aquellos tiempos? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba sucediendo? Cientos de personas de Judea y de Jerusalén iban a donde estaba Juan para ser bautizados. Y como dice el texto, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Así que todos los que salían para ser bautizados y lo hacían en demostración a una necesidad espiritual que ellos tenían y también de su necesidad de estar bien con Dios. Esto sucedía en aquellos días cuando Jesús también se presentó ante Juan para ser bautizado. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿Jesús también acudía al llamado de arrepentimiento de Juan? ¿Arrepentimiento de pecados? Miren, es en otros pasajes de la Biblia donde se nos muestra, en los escritos de los otros evangelios, donde se nos muestra que Juan no quería bautizar a Jesús porque lo veía más justo que él mismo. Pues le decía, yo debo ser bautizado por ti y no yo a ti. Aquí lo que Juan estaba demostrando era su humildad y su reconocimiento de que Jesús era superior a él.
Pero es aquí también donde aprendemos el propósito del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Él tuvo que pasar por el bautismo si sabemos que Juan el Bautista estaba predicando el bautismo del arrepentimiento y todos arrepentidos de sus pecados salían para ser bautizados en demostración de que en realidad estaban con la intención de cambiar su vida? ¿Qué tenía Jesús que cambiar? Miren, en cuanto a lo que es el bautismo del Señor Jesús, el cual no es un pecador, se ha dicho que Él se sometió al bautismo para identificarse con el pecador. Sin embargo, les voy a decir que al observar los distintos pasajes bíblicos que giran en torno a este hecho, nos daremos cuenta que su bautismo tenía un objetivo muy específico, y lo dice la palabra de Dios. Dice en Mateo 3, versículo 14 y 15. Mateo 3, 14 y 15 dice: mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús el Señor le dijo: debemos cumplir lo que Dios requiere en su palabra. Y Jesús, también Juan, tenían que sujetarse a las leyes de Dios. Ya sabemos que Jesús vino con un triple oficio: sacerdote, profeta y rey. Pero en este caso yo les estoy hablando en cuanto a su oficio como sacerdote. En la casa de Dios, Jesús estaba como sumo sacerdote. Y miren ustedes que la palabra de Dios dice que con respecto a este oficio, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Vamos a leerlo allá en Hebreos capítulo 5, versículo 4 y 5. Hebreos 5. Capítulo 5, versículo 4 y 5 dice así: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Es muy clara la palabra, ¿no es cierto? Entonces Jesús como humano tenía que ser ungido como sumo sacerdote por otro sacerdote, y este sacerdote era Juan el Bautista, hijo del sacerdote Zacarías. Y de esa manera Jesús no infringió la ley ni ocupó ese oficio de honra sin que se le haya concedido. Por otra parte, Jesús, siendo Dios, tenía que recibir el ungimiento divino. Es verdad que el ungimiento vino y fue escrito cientos de años atrás, dentro del plan eterno de Dios. Pero aquí en la tierra tenía que hacerse algo así como una inauguración terrenal. Por eso, después que Jesús fue bautizado por Juan, fue ungido como sacerdote en el río Jordán, el Espíritu Santo vino sobre él en forma de una paloma. Y la voz de autoridad que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Miren, les voy a decir que en este punto tenemos una imagen descrita de la Santísima Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre que habla desde los cielos, Jesús que es bautizado en el Jordán, y el Espíritu Santo que vino representado encima del Señor Jesús como una paloma. El Señor Jesús estaba siendo ungido para cumplir con su misión como mensajero de la paz con Dios, y fue manifestado ante Juan públicamente como el poderoso Hijo de Dios. Esto es algo tan importante.
Juan dijo de Jesús, no sé si ustedes recuerdan, pero Juan dijo del Señor Jesucristo allá en su evangelio, en el evangelio de Juan mismo, ahí lo dice: vi al Espíritu, esto lo decía Juan el Bautista, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero él, el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Juan 1, 32 al 34. Este es el pasaje. Pero miren, con este pasaje lo que yo les estoy diciendo, que el mismo Juan decía: yo no le conocía. Juan nada más le habían dicho: sobre quien viera descender el Espíritu Santo de Dios, ese es el ungido. Y Juan, ¿qué dice aquí? Juan el Bautista, aquí en el Evangelio de Juan 1:32, ¿qué dice él? No le conocía. Ciertamente él anduvo con el Señor Jesucristo, eran parientes, había una diferencia de 6 meses, pero algo había para que se confirme. Juan ciertamente lo sospechaba y hasta por eso decía: tú debes bautizarme a mí, pero se confirma cuando entonces viene la señal que le habían dado de la presencia del Espíritu Santo de Dios sobre el Señor Jesucristo. Miren, desde Juan el Bautista, quien entendió y reconoció esta señal que Dios le había dicho, se comenzó a dar este testimonio acerca de Jesús como el ungido de Dios. Y miren ustedes que fue el mismo apóstol Pedro en casa de un gentil, de un extranjero, un soldado romano llamado Cornelio. Fue en ese lugar donde él dijo que había entendido que Dios no hace acepción de personas, sino que Dios atiende, escucha a todo aquel que sea temeroso de él. Se agrada de todo aquel que le teme. ¿Y saben qué fue lo que le dijo Pedro a Cornelio? Vamos a verlo allá en Hechos, capítulo 10, versículo 37. Vamos a ver, para que se den cuenta del testimonio de Pedro a Cornelio con respecto a Jesucristo como el ungido de Dios. Miren, allá en Hechos 10:37 dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí viene entonces el testimonio de lo que aquellos vieron cuando el Espíritu Santo ungió al Señor Jesucristo. Testimonio de Pedro. El mismo Señor Jesucristo. Él dice la Biblia que cuando entró en una sinagoga de Nazaret, estando ahí, se le dio un libro para leer y él abrió. Era el libro del profeta Isaías. Y vamos a leer Lucas capítulo 4 para ver lo que sucedió en ese momento. Lucas capítulo 4, versículo 18. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Después de esto, el Señor Jesús hizo silencio. Todos pusieron la mirada fija en él. Y entonces el Señor les dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y aunque en un momento el Señor fue apreciado, no tardó, porque de pronto todos estaban tan molestos contra él
que finalmente lo expulsaron de Nazaret. Y aunque quisieron matarle, el Señor Jesucristo se escabulló de ellos. Pero el ministerio del todopoderoso Mesías, el ungido de Dios, el Salvador del mundo, el Señor Jesucristo, había ya inaugurado su ministerio en el Jordán. Se había ya inaugurado el ministerio del Señor Jesucristo en el Jordán. Entonces, aquí tenemos el ungimiento del Señor Jesucristo. En la segunda parte, que es el capítulo 1, versículo 12 de Marcos, vamos a ver lo que tiene que ver con su prueba. Marcos 1:12 dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después de su ungimiento, como parte del propósito de Dios para él, el Señor Jesús fue impulsado por el Espíritu para ir al desierto. Con la lectura de los otros evangelios entendemos que Jesús había ido al desierto y que como parte de su preparación para su misión fue para estar en ayuno y oración por un periodo de 40 días. Fue en este lugar donde se libró el primer combate de nuestro representante, el Hijo de Dios, contra Satanás, a favor de la liberación y salvación de los pecadores condenados a la muerte eterna, que por la rebelión de nuestro primer representante fallido, llamado Adán, rebelándose contra Dios, ocasionó nuestra separación de Dios. Aunque se dude de la existencia de Satanás, él existe. Sí, él existe. Y por siempre ha querido destruir el plan de Dios para evitar la salvación de los hombres. A través de la historia bíblica notamos la manera de cómo ha ocasionado tropiezos dentro del pueblo de Dios y hasta ha procurado destruir la descendencia de donde vendría el Mesías. Miren ustedes, hay un ejemplo. En el nacimiento del Señor Jesús, a través de Herodes, quiso quitarle la vida cuando el rey ordenó que todos los niños menores de 2 años en Belén sean muertos. Pero Dios ya había enviado a José y al niño y a su madre a Egipto para resguardarlo. Cuando Jesús estaba con los discípulos, habiéndose acercado el tiempo de su crucifixión, le comunicó que iba a padecer de malvados y luego sería asesinado. Uno de sus discípulos, llamado Pedro, le dijo que si sabía qué le iba a pasar, pues no tenía por qué ir a Jerusalén, a lo que el Señor Jesucristo entonces le dijo: apártate de mí, Satanás. El Señor Jesús no estaba con el objetivo de dejar mal o hacer sentir mal a Pedro o de lastimarlo, de ofenderlo, sino que él sabía que detrás de ese pensamiento estaba Satanás. Pero el plan del Señor Jesucristo no podía fallar. En nuestro pasaje que acabamos de leer, que es denominado como la tentación de Jesús, vemos a Satanás arremetiendo contra el Hijo de Dios. Con esto ya sabemos que Satanás ignoraba quién era el varón contra el cual él se quería enfrentar. No se daba cuenta que estaba ante un varón poderoso, el Hijo de Dios. Si a los humanos Satanás solo les despierta lo malo que hay en su corazón para que ellos caigan en tentación, en Jesús esto no podía pasar, porque Jesús era santo. No había concupiscencia, pecado en su interior, por lo que Satanás, para poder hacer caer al Señor Jesucristo, tenía que presentarle estímulos visuales. Y lo tenía que hacer dentro de las necesidades que había en él y hasta a lo que él pretendía ser. Pudo hacer caer al primer Adán, pero a este no lo iba a poder hacer caer.
¿Y saben por qué? Miren ustedes, para que ustedes se den cuenta de esta estrategia de Satanás. El Señor Jesús había ayunado por 40 días. ¿Cuál era su necesidad del momento? Comida. Él tenía hambre. Y dentro de esa necesidad se acerca a Satanás y lo tienta. ¿Y qué le dice? Metiéndole duda, si eres hijo de Dios. Di que esas piedras se conviertan en pan y cómelo. El Señor Jesús tenía todo el poder para hacerlo. Pero él no tenía por qué sujetarse a la indicación del enemigo. No tenía por qué caer en tentación. Y por eso él dijo, no, porque escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Entonces, vean, y número dos, en el segundo aspecto de la tentación. ¿Sí? El Señor Jesús, su nombre tenía que estar en lo alto, sobre todo nombre, como dice Filipenses. Y Satanás, sabiendo esto, sabiendo que el Salvador tiene que ser exaltado, le ofrece fama. ¿Cómo? Llevándole al pináculo del templo y le dice, arrójate desde acá. Y agarra las armas de Jesús y le dice, porque escrito está. Vean, si Jesús usó la Biblia, ahora Satanás lo va a usar también para tentarlo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará para que te sostengan y tú no te lastimes con piedra. Pero vean ustedes que el mismo Señor Jesucristo contestó, no, porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sabes dónde hay un riesgo? No tientes a Dios. ¿Sabes dónde tú debes tener cuidado? No tientes a Dios. Piensen un poquito en lo que yo les estoy diciendo, para que vean cómo en las cosas de la vida diaria hay que tener mucho cuidado para no poner también en riesgo nuestra fe, nuestra confianza en Dios, y que podamos hacer algo que dijo el Señor Jesús que no debemos de hacer. No tentarás a Dios. No pudo, Satanás no pudo, ¿sí? No pudo, porque la defensa del Señor estaba en la palabra y por eso dijo, escrito está, ¿sí? Y finalmente, como el Señor Jesús tenía que tener toda autoridad, todo poder sobre todo reino, Satanás le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, si postrado me adoras, todo te lo daré. Satanás siempre trata de que todo mundo busque un atajo para que llegues más fácil a lo que tú quieres, aunque tengas que ofender a Dios, aunque te tengas que lastimar, aunque lastimes a tu familia, aunque hagas algo indebido. Te da atajos, pero a lo mejor no te das cuenta que te quiere dañar. El Señor Jesús tenía que llegar ciertamente, como dice en Filipenses, y Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tenía que llegar, pero tenía que ser a través del proceso y también pasando a través de la cruz. Tú no sabes hacia dónde Dios te lleva, te conduce. El proceso por el cual Dios te está conduciendo y tienes que llegar. Pero no permitas que Satanás te ofrezca, no aceptes los atajos que Satanás te ofrezca, porque también te va a conducir a un camino de sufrimiento, a un camino malo, que te va a dañar a ti y dañar a los demás. Entonces Jesucristo, el Señor, contestó, no me voy a arrodillar para adorarte, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Vean, 3 veces el Señor Jesús utilizó la palabra escrito está, porque nuestra defensa contra toda tentación está en la palabra de Dios. Hermanos, si el Señor Jesús fue tentado, ya saben que también nosotros podemos ser tentados. Y puede hacerlo Satanás en cualquier momento. Pero tengamos fe, tengamos confianza en el Señor. La palabra de Dios dice ahí en Hebreos 2:18. Hebreos 2:18. Vean cómo dice. Hebreos 2:18. Pues, en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Qué les parece? Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados.
¿sí? Así que si de pronto hay algo difícil que llega a tu vida, tú solamente pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y Él te va a hacer fuerte, firme, para superar cualquier tipo de tentación, ¿sí? Entonces, aquí vean, la senda del Hijo de Dios. Y hemos visto en cuanto a lo que es su tentación en este momento, o más bien le podría llamar la prueba. La prueba que es el camino que atravesó el Hijo de Dios para poder llegar al plan de Dios o al propósito de Dios, ciertamente para bendición de cada uno de nosotros. Entonces, vean, hemos aprendido hasta donde hemos llegado en ese momento. La senda del Hijo de Dios. Primero, su ungimiento. Segundo, su prueba. Tercero, su misión. Y esta es la última parte que les quiero compartir en esta noche en cuanto a lo que es la senda del Hijo de Dios. Su misión, Marcos 1, 14 y 15, dice así. Marcos 1, 14, 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Marcos pasa del fin de la tentación de Cristo al inicio de su ministerio en Galilea, el cual comenzó cuando Juan el Bautista fue encarcelado. Él termina su ministerio y el Señor Jesucristo comienza su ministerio. Y su ministerio consistió en el anuncio del evangelio del reino de Dios. Y es aquí donde Marcos destaca tres cosas. Número 1, el tiempo se ha cumplido. El tiempo llegó. Miren, dicen que en griego la palabra que se traduce como tiempo puede ser cronos. Uno de ellos puede ser cronos y el otro puede ser kairos o kairos, ¿sí? Y cronos tiene que ver con años, meses, días, horas, minutos. Y kairos no se refiere a ese espacio limitado de tiempo, sino se refiere más bien al momento oportuno. El momento oportuno de Dios llegó. Eso es lo que nos está diciendo aquí, porque Marcos utiliza la palabra kairos. El momento es apropiado para que Dios haga algo. Y no quiere decir que las circunstancias se prestaron, sino que Dios mismo fue quien creó las circunstancias para que se desarrolle lo que estamos viendo en la palabra de Dios. Entonces, el momento oportuno había llegado porque Dios así lo había determinado. Y dice aquí, el tiempo ha llegado y el reino de Dios se ha acercado. El mensaje del Señor Jesús fue similar al mensaje de Juan el Bautista. La diferencia está que en la persona de Cristo el reino de Dios ya estaba presente. Varios versículos ya hemos leído donde el Señor Jesucristo decía cuál era la manifestación de su reino, que en otra ocasión Él dijo: cuando vean estos milagros, estas señales, es porque el reino de Dios ha llegado. Así que si el mensaje de Juan se centró en el arrepentimiento, el mensaje del Señor Jesucristo se centró en el evangelio. Y esto nos recuerda el canto de los ángeles cuando ellos dijeron: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces, buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios se ha manifestado a las gentes del mundo. Sí, porque ya sabemos nosotros cómo dice la Biblia, ¿verdad? El amor de Dios que se manifestó a este mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Un amor tan especial que lo llevó a sacrificar a su propio Hijo por amor a la humanidad. El reino de Dios a través del Señor Jesucristo se acercó a la humanidad. A muchos, miren, les voy a decir que a muchos les va a pasar como le pasó a la ciudad de Jerusalén en el día de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando el Señor Jesús estaba a punto de entrar a Jerusalén, ustedes saben que muchos iban diciendo: Hosana, gloria en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero cuando el Señor Jesús estaba a punto de entrar en la ciudad, grandes lágrimas corrieron de su rostro. ¿Y saben qué? Él dijo: Jerusalén,
Si solo supieras hoy lo que te trae paz, pero no puedes saberlo porque está oculto para ti. Llegará la hora en que tus enemigos harán un muro, te rodearán, te atacarán por todos lados, te arrasarán y arrasarán con tu gente. Las piedras de tus edificios no quedarán una sobre otra. Todo esto pasará porque no reconociste la hora en que Dios vino a salvarte. No reconociste la hora en que Dios vino a salvarte. Muchos así estarán en estos días, porque no se dan cuenta que Dios está obrando y ha llegado el momento oportuno para salvarte. Este es el kairos de Dios para ti y tienes que entenderlo. Pero no esperes que pase el tiempo, no te descuides, porque entonces habrá tristeza en el corazón de Dios para decirte: no conociste el tiempo de tu visitación, no reconociste a la hora cuando Dios vino a salvarte. Por eso termina esta parte donde el Evangelio de Marcos dice, con palabras del Señor Jesús: arrepentíos y creed en el Evangelio. Miren ustedes, el mensaje del Señor Jesucristo nos impulsa a una doble responsabilidad. ¿Cuáles son? Arrepentimiento y fe. Juan venía predicando el mensaje de arrepentimiento, arrepiéntete, pero ahora el Señor Jesucristo trae el mensaje de la fe. Son las dos respuestas fundamentales nuestras ante la presencia de Dios. A la luz de la manifestación del reino de Dios, el Señor Jesucristo exhorta a los hombres a hacer estas dos cosas importantes. Arrepiéntete de tu vida pasada. Deja ya tu vida pecaminosa. Deja ya toda maldad. Deja de confiar en lo que no es Dios. Ahora pon tu confianza en el Señor Jesucristo, que Él es el mensaje viviente de Dios diciéndote: yo te amo. Dios te dice que te ama. Tú tienes que creer esta buena noticia del reino de Dios, porque Dios a través del Señor Jesucristo nos vino a decir cuánto nos ama, pero también nos vino a rescatar de la condenación eterna y su muerte en la cruz nos libró. Así que si tú pones tu fe en el Señor Jesucristo, lo recibes como el Señor y Salvador de tu vida, entonces tú eres salvo. Entrarás a formar parte del reino de Dios y serás parte del cumplimiento de la misión de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo les invito a reflexionar en esto, que es la senda del Hijo de Dios, que termina con esta parte, con su misión, que nos invita a humillar nuestra vida para colocarla en sus manos, pero para recibir de Él la vida eterna. Que Dios les bendiga. Ven de todo bien la fuente. Es el himno 290. Oh, que pueda yo
mi Salvador. Dice la palabra del Señor de esta manera: y cuando ofrecieres sacrificios de acción de gracias a Jehová, los sacrificaréis de manera que sea aceptable. Así dice la palabra del Señor en Levítico 22, 29. Vamos a cantar el himno 440. Tú hablaste y todo fue hecho. Eres dueño del universo. Podría ahora ofrecerte, solo mi vida ya te pertenece. El aliento y me sustenta en cada momento, que es la ofrenda que pueda yo darte. Si tú por mí la vida entregaste, Oramos. Ciertamente, Señor amado, nada de lo que somos ni de lo que tenemos nos pertenece, porque todo es tuyo. Aún nuestra propia vida a ti te pertenece, porque nos has comprado con la sangre de tu Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Y eso a nosotros nos llena de alegría, porque sabemos que tenemos la plena seguridad en tus benditas manos, del cumplimiento de tus promesas en nuestra vida, no solamente en la venidera, sino en la vida presente. Y esa es la razón de por qué cada uno, Señor, en reconocimiento a tu bondad y a tus bendiciones en sus vidas, también te dan la parte que a ti te corresponde. Recibe las ofrendas, recibe los diezmos, Señor, que son para tu honra, son para tu gloria, para tu alabanza, sabiendo de que, como tu palabra nos dice, que tuya es el oro, tuya es la plata, todo a ti te pertenece. Y ciertamente, Señor, tú no necesitas nada. Sin embargo, todo lo que hacemos es una actitud de demostración de una vida sujeta a tu autoridad, a tu gobierno. Enséñanos, Padre amado, a serte fiel en todo momento, no solamente
en la hora del culto, en la hora de la adoración, sino en todos los días de nuestra vida y en cualquier lugar donde nos encontremos. Queremos en esta hora, Dios amado, poner en sus benditas manos la vida de nuestros hermanos que están enfermos, aquellos que están padeciendo alguna dolencia, algún mal en sus cuerpos, los que se están reponiendo de alguna cirugía, los que están todavía en el hospital, los que están pasando por alguna prueba en su vida personal. Padre, te ruego que tu presencia esté en ellos, para que cada quien pueda superar ese mal, ese problema, esa dificultad, esa prueba que esté en su vida. Y que, Señor, se manifieste tu presencia en ellos, pues nuestra esperanza solamente está en ti. Te rogamos todo esto, Señor, como también te suplicamos que tu bendición esté en la vida de todos nuestros hermanos que hoy nos acompañaron en este tiempo de adoración. Hermanos de la Iglesia Getsemaní, hermanos de las misiones Peniel, Shalom, hermanos de diferentes comunidades, diferentes lugares, desde donde nos han acompañado en esta noche, Señor, tómalos en tus benditas manos, fortalécelos, llénalos con tu bendición, provéeles de sus necesidades, pues Padre, solamente eres tú nuestra esperanza. Te rogamos todo esto y te lo agradecemos solamente en el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Ahora, mis amados hermanos, que el eterno amor de nuestro buen Dios y Padre, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y la comunión del Espíritu Santo, nuestro Consolador y Guía, sea sobre cada uno de ustedes, hoy y siempre. Amén. Mis amados hermanos, gracias le damos al Señor por habernos dado una oportunidad más para ofrecerle este tiempo de adoración que viene a fortalecer nuestra vida espiritual. Podemos en casa también en sus momentos tener un tiempo devocional leyendo la Biblia, orando a Dios, cantándole a Dios. Aprovechen esas reflexiones de la mañana que ustedes van recibiendo todos los días, ¿sí? Y anoten allá si hay alguna bendición especial de Dios para darle gracias. Háganlo también, ¿sí? Y si fuera posible, quieren acompañarnos los jueves de oración, acompáñenos para orar también a las 8 de la noche. O los lunes con la Sociedad Femenil. También hay aprendizaje con la femenil a las 7 de la noche cada lunes. Nos estamos acercando a la Semana Santa. Es el tiempo en el que también tenemos que compartir el amor de Dios, la palabra de Dios. Aprovéchenlo, háganlo. De alguna forma, ya les dije cómo lo pueden hacer a través de compartir los cultos o las predicaciones que estamos teniendo cada domingo. No dejen pasar la oportunidad. Háganlo el lunes, háganlo el jueves, en cualquier momento. Pues no saben en qué momento Dios va a llamar a esas personas. Quiero agradecer también a todos los que nos están acompañando. Nos están acompañando en esta noche, en este culto. Gracias desde donde ustedes se han conectado para que juntos podamos adorar a nuestro Dios. Hay un aviso que se puso en WhatsApp para la Iglesia Getsemaní, que es también para la misión Shalom y Peniel. Tómenlo en cuenta para lo que es la Santa Cena que va a ser el jueves dentro de Semana Santa. Respóndale a nuestros hermanos, ahí están los números telefónicos que les pusimos allá, respóndalo para que todos podamos participar de la comunión en Semana Santa. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan una feliz semana una semana llena de bendiciones y muy buenas noches. Dios les bendiga.